Vamos a sumarlo a Fernando Viera, abogado previsionalista, que ahí tiene un montón de papeles que ha traído para tratar de que, bueno, entendamos entre todos qué es lo que está sucediendo, aunque no hace falta ser ningún experto, ¿no? Se siente en el bolsillo de los jubilados. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo andás? Bueno, esto es real, ¿no? Y lo sienten muy fuerte los jubilados, especialmente, si bien ya venían castigados, muy fuerte en estos 3 meses, ¿no? Comparándolo con la inflación. Sí, efectivamente. O sea, no hace falta ser ni economista, ni abogado, ni contador para darse cuenta de cómo están perdiendo los jubilados. Nomás en diciembre y enero la inflación acumulada es de un 51,3% contra un aumento que van a dar ahora en marzo del 27%, ¿sí? El Banco Central en su relevamiento de expectativas en las distintas consultoras dice que en febrero va a estar oscilando el 18% la inflación, o sea que me da cerca del 78% la inflación acumulada en diciembre, enero y febrero. Y les van a aumentar un 27%. Claro. Está bien, Caputo dice que va a estar más cerca la inflación de febrero al 10%. No importa, va a estar cerca del 70%. Perdieron mucho quienes ya habían perdido a lo largo de los últimos años, ¿no? Totalmente. Es cierto lo que dijo Caputo respecto a que en el gobierno anterior perdieron casi el 40%, ¿sí? Un poco más del 39%. Eso es cierto. Entonces tenemos que ya vienen perdiendo con la gestión anterior. Ojo, no porque la fórmula sea mala o buena. Las fórmulas hay que ver en qué época se aplican, ¿sí? La fórmula durante el 2021 fue buena porque dependía de la recaudación tributaria, dependía de la recaudación y veníamos del 2020, la pandemia, donde había recesión porque no había actividad económica, habíamos cerrado todo. Entonces en el 2021 cuando se levanta, empieza de vuelta la actividad económica, empieza la recaudación, aumenta un poco el empleo, entonces esta fórmula dio un poquito por encima de la inflación, porque depende de esas variables. Pero después se desbocó la inflación y comenzó la recesión, entonces disminuye la recaudación, empieza a aumentar el desempleo, con lo cual después las paritarias están por debajo de la inflación, entonces bueno, la inflación le pasó por encima. Ahora, la fórmula evidentemente ya no servía porque no les convenía, la inflación lo superó ampliamente, ya lo hemos visto. Y lo que pretendía hacer Milei vía ley ómnibus, es decir, determinar el aumento por decreto hasta el mes de abril, cuando ellos entienden que iban a tener domada de alguna manera la inflación y a partir de ahí sí prever una nueva fórmula. Tuvo 3 etapas esta negociación. En principio, lo que se mandó al Congreso fue decir, bueno, suspendemos la movilidad y damos aumentos por decreto, que fue lo mismo que hizo Alberto Fernández, que no sirvió y se llenó de juicios por ese tema. Claro. Porque los aumentos que dieron estaban por debajo de la ley de Macri. Después, la oposición dialoguista dijo, bueno, no, hagamos inflación y comencemos con inflación de diciembre. Bueno, eso hubiera sido una buena opción para no que ganen, sino que mantengan el poder adquisitivo. Por lo menos no perder tanto, claro. Claro, ellos ya vienen perdiendo, los ingresos están totalmente licuados, pero podrían haber mantenido. Llegaron más o menos a un acuerdo intermedio de decir, bueno, en marzo damos el aumento de la ley, que es malo, y a partir de abril comenzamos con inflación, la inflación conocida, que la primera es, digamos, tiene un delay de 2 meses, ¿sí? O sea, con la de febrero. Esa era la menos mala de las opciones. Iban a perder, se les iba a licuar por la inflación de estos 3 meses, diciembre, enero y febrero, pero esa pérdida se hubiera mantenido, ya que después, bueno, venían los aumentos por inflación. Se enojaron, se pelearon, lo retiraron del paquete y, bueno, quedó en la nada. Claro. Entonces ahora están haciendo exactamente lo mismo que hacía el gobierno anterior. Una fórmula que no sirve, claro, bonos para algunos y que no es para todos los de la mínima. Esos son los que tienen la movilidad del régimen general. Hay, por ejemplo, docentes que tienen una movilidad distinta, otro coeficiente. Ellos, como tienen una movilidad distinta, no reciben el bono. Entonces, hay personas que cobran la mínima y no reciben el bono, por ejemplo. Imposible vivir así, ¿no? Es imposible. Y agregándole cosas que no tienen que ver con el sistema previsional, para ir cerrando, sino también lo que pasa con los medicamentos, con el resto de los gastos, con otras cuestiones que tienen que ver con la asistencia que reciben, por ejemplo, los afiliados al PAMI en pañales, cosas que están pasando y que están golpeando también adicionalmente a los jubilados, ¿no? Sí, totalmente. A mí me gusta mucho ver la canasta básica que mide el defensor de los adultos mayores, porque es una medida relativa de ver cómo están parados los jubilados. Los ingresos promedios a diciembre de los jubilados están en 156.000 pesos, ¿sí? Eso surge del Boletín Estadístico de Seguridad Social que publica la Secretaría de Seguridad Social. La canasta a enero está en 534.000 pesos. O sea que te imaginas, el ingreso promedio de 156 cubre la mitad de la canasta. Aquel que tenga 2 beneficios, jubilación y pensión, bueno, podría llegar a alcanzar a llegar un poquito más cerca de la canasta, pero no la llegan nunca.
No hay forma. Entonces, evidentemente, van a tener que mantener de alguna forma el poder adquisitivo y tratar de recomponerlo de alguna forma. ¿Cómo se entiende los dichos de hace unos días atrás de Milei, que es que entre los jubilados está el sector de menor pobreza? A ver, a mí me causó mucha curiosidad esa frase y traté de buscar información y calcular algo, porque si vos decís información así sin pensarlo mucho, llama la atención de dónde sacó esos datos, qué parámetros tuvo en cuenta. Yo busqué esta información publicada por la Secretaría de Seguridad Social y el 79% de los jubilados percibe un beneficio, jubilación o pensión. Trabajé con esta canasta básica y con este haber medio, entonces te puedo decir que el 79% en función de esos datos es pobre, porque no alcanza la canasta básica. Cada provincia tendrá su canasta, pero es un valor objetivo. Y solo el 21% cobra jubilación y pensión, que son los que más se acercarían a eso. Hay variaciones, obviamente, habrá un jubilado que cobre 900.000 pesos, seguro, pero para trabajar con algún dato objetivo busqué esto. Y el 15% realmente no sé de dónde sale. Sí, realmente. Si vos me decís, bueno, no, pero trabajan, no, pero reciben asistencia de un familiar. Claro. Sí, bárbaro, así cualquiera. Si a mí me mantienen, claro, eso también. No se contempla de esa manera. Aportaron toda la vida, ¿no?, para recibir asistencia. Exacto, la idea es que puedan subsistir con su jubilación. Muchas gracias, ha sido muy claro, Fernando. Por favor, cuando gusten. gusten. Muchas gracias.